Listo. Así. Les repito, todo lo que les he estado mencionando en en las últimas clases, ustedes lo pueden utilizar como herramienta. Son instrumentos importantísimos para que puedan incluso solicitarle a los jueces que lo analicen y lo tienen que revisar. Acuérdense, el derecho de petición, todo lo que ustedes le pidan a los jueces, ustedes como litigantes, ellos lo van a tener que responder en tiempo y forma. En este caso, en un proceso, en un procedimiento civil, mercantil, fiscal, administrativo, todo esto lo van a tener que analizar la autoridad y les tiene que responder de cualquier forma. O sea, es imperante, por la situación de que México está obligado. Ahorita vamos a ver el tratado de la erradicación de todo tipo de discriminación racial, que es algo que pareciera que no se da aquí en México, pero lamentablemente sí se da y muchísimo. Ya he adelantado algunas veces esta situación, pero en esta ocasión lo vamos a ver un poquito más, con mayor detalle o detenimiento, si nos da chance en esta hora y media. Bueno, como les comentaba en la sesión pasada, estos tres tipos de derechos son básicamente la base, válgame la redundancia, son la base de toda nuestra dignidad. Ustedes cuando se relacionan con otra persona, con ese otro ser, eh, tiene que ser respetado en ciertos elementos. Judith, bienvenida. Se tiene que ser respetado por la otra persona y también por la autoridad. Aquí en México estamos más relacionados con que la autoridad nos respete nuestros derechos humanos, pero ya hay algunas determinaciones por parte de la Suprema Corte en donde dichos derechos humanos deben ser respetados incluso por las personas, las personas civiles, bueno, en este caso, la parte privada del derecho. Tal es el caso de aquellas empresas que por alguna situación utilizan nuestros datos personales. Ya hay leyes que en específico obligan a que ciertas condiciones de la utilización de nuestro nombre, de nuestros, de lo que nos piden, sea utilizado única y exclusivamente para la actividad que fue requerida. ¿Por qué? Acuérdense que aquí en México hemos tenido, desgraciadamente, algunas actividades ilícitas, como es la usurpación de identidad. Hay gente que utiliza nuestros datos para obtener algún tipo de ingreso, incluso para robo, para hacer solicitar un préstamo mercantil. Afortunadamente ha habido ciertos cambios que han permitido disuadir esta situación, pero sigue habiendo, vamos, aquí en México nos jactamos porque somos muy, no digo inteligentes, somos muy listos para ciertas circunstancias o para ciertos problemas, obtener la forma de darle la vuelta, hacer lo que conocemos tradicionalmente como una chicana, ya sea a la ley o bien a ciertas normas que que tienen cierto impedimento de hacer alguna acción. Aquí en México hacemos eso y hemos estado perfeccionando, bueno, tanto las autoridades como aquellos sujetos obligados a evitar esta situación de robo de identidad. O también en algunas situaciones en donde hay un daño civil por parte de una empresa privada y se le obliga de forma ejemplar el pago de una cantidad de dinero, como el caso que una vez les comenté de un hotel, en donde por dejar abierta una tapa como una especie de aljibe, un niño cayó ahí y lamentablemente perdió la vida. Entonces, la empresa se quiso separar de esa responsabilidad y
llegó a la sala superior, o la Suprema Corte, en particular una de las salas, en la primera, en donde se le obligó al hotel que pagara una indemnización por daño moral y sobre todo servía como una especie de escarmiento. Hizo las veces de lo que se hace en Estados Unidos, que cuando por error la empresa omite algo importante, como aunque sea muy sencillo, como un vaso caliente, o que se encuentra resbaladizo el piso, esas situaciones que han afectado a alguna persona, y esta ha denunciado a través de reparación civil, han logrado obtener algún tipo de recurso. ¿Por qué? Por escarmiento, por ejemplo, para que no lo vuelva a realizar. Así también, aquí en este caso, en este pacto internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales, México ha tratado, y lamentablemente digo tratado porque no lo ha concretizado todavía. Ahorita vamos a ver algunas situaciones que tiene que realizar el Estado y sin embargo no lo ha logrado, pero en particular lo del alimento, vivienda, trabajo e ingreso, así como seguridad social, salud física y mental. Y por último, educación y los derechos de los grupos minoritarios. Todo esto debe estar ya, si no concluido por parte del Estado mexicano, es decir, que ya tenga una estructura, ya digo, o sea, ya la estructura firme en donde se esté dando esta defensa, por lo menos tener las bases necesarias para poder señalar que México ha cumplido con este pacto. La verdad es que le falta muchísimo. Con este sexenio se ha logrado lo que se conoce como desarrollo o programas de desarrollo social. Sin embargo, creo yo, ha sido muy exagerado en cuanto a la utilización de este tipo de programas. Es ya constitucional, eso es una ventaja porque eso implica que ya no puede ser quitado tan fácilmente para, para el desvío de para la utilización de este tipo de recursos para para estos grupos, o bien para que se olviden estos grupos por parte de la autoridad. O sea, ya se encuentra en la Constitución y por lo tanto se tiene que cumplir. Bueno, ahí tendría algunas aristas, pero en general es algo muy bueno. ¿Por qué? Aquí en México hay un desnivel socioeconómico bastante grave entre quienes son los más ricos y quienes son los más pobres. Entonces, la única forma para solventarlo a través de políticas, híjole, aunque va a parecer medio extraño, políticas neoliberales en donde hay ya una situación de, en efecto, hay capitalismo, pero se tienen que respetar derechos humanos. El origen del concepto neoliberal era de que ya no existiera la libertad de todas las empresas, estamos hablando de principios del siglo pasado, en donde el Estado dejaba hacer y dejaba pasar. En esa situación, lamentablemente, había gente que se le violentaban sus derechos humanos, no podían utilizarlos. Vamos, ¿se acuerdan de la tienda de raya? En donde incluso las personas tenían obligaciones o deudas de sus papás o de sus abuelos. Ese tipo de situaciones llegaban al esclavismo en contra de los trabajadores. Posteriormente existe el paternalismo entre los años 20 y 30 y eso permitió que hubiera una desaceleración económica y empezaron las crisis a finales de los años 20 también del siglo pasado. Entonces se reconfigura esta situación a tal grado de que las personas que son empresarias tengan la oportunidad de crecer, si es que ese es su objetivo, pero nunca olvidando los derechos humanos. Eso lo tiene que, y para ello el Estado tiene que recordárselo, decirle, no, ¿sabes qué? Tú, si bien tienes la oportunidad de contratarte a alguien o de contratar a alguien, lo vas a hacer de esta manera, con estas condiciones y está prohibido hacer algo más allá. Eso ha ayudado
a que haya un desarrollo ¿cómo se llama? En la sociedad en particular, aquí en México. Repito, en México somos dados a sacar chicanas y lamentablemente sigue habiendo en algunos lugares esta situación de servidumbre por parte de los trabajadores y no hemos logrado concretizar o aterrizar esta situación, pero ahí vamos. También, bueno, ahorita también lo vamos a ver, pero los derechos económicos, sociales y culturales son derechos de carácter individual o para ser ejercidos y gozados por un grupo de personas. Con esta situación, se creó, bueno, no se creó, más bien se hizo más patente las cuestiones de sindicatos, que es otro tema bastante importante que al principio funcionó perfectamente para el apoyo entre los del gremio. Sin embargo, a través del poder o a través de la obtención de recursos por parte de los sindicatos, llegó un momento, y el poder que tenían frente al patrón, llegó un momento en donde se transgiversó al grado de que, lamentablemente, ahorita el hecho de que hables de sindicato prácticamente se hace una similitud a corrupción, al grado de que también se ha querido desaparecerlos precisamente por esa situación. Sin embargo, en inicio o en un punto particular eran buenos. O sea, el concepto de que todo el gremio se reuniera para poder defenderse en contra del patrón o bien para que sean escuchados por parte de las autoridades, implicaba que se hiciera algo bueno, algo mejor. Gracias a eso, en muchos sindicatos lograron ciertos derechos que a lo mejor alguna otra rama, ya sea la minera, la televisiva o no sé, el de contador, bueno, algún tipo de gremio, llegara a tener suficientes derechos en beneficio de su grupo. Pero repito, el hecho de que hubiera una cuota obligatoria a favor del sindicato, a partir de que hubiera una cuota por parte del patrón hacia al sindicato para que al momento de contratarse se utilizara o se tuviera que pasar a través del sindicato, el sindicato empezó a tener suficiente poder al grado de que se corrompió. El poder, no sé si han visto El Señor de los Anillos, cualquiera de los tres, ustedes pueden ver cómo el anillo a través de cada uno de los personajes, al momento de ponérselo o al tratar de tener ese anillo, empieza a corromper la idea del ser humano, o bien, bueno, aquí era de fantasía, pero si se fijan en cada uno de los personajes, empieza a cambiar. ¿Por qué? Por la obtención de ese poder. Así imagínense en la vida real. Cualquier persona que tenga poder y que no sepa utilizarlo o que no sepa dominarlo, termina siendo corrupto, definitivamente. También son reconocidos en instrumentos internacionales, como también en el sistema interamericano de los derechos humanos. Así como está el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también tenemos un pacto en América Latina en el que se perfecciona y agregan otros derechos más importantes, bueno, no más importantes, pero sí generan nuevos derechos a favor de las personas que están dentro de esta región americana. ¿Ok? En el Sistema Internacional de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconocen, entre otros derechos, los siguientes. El primero de ellos es el de igualdad entre hombres y mujeres. Ya lo hemos visto con el convenio anterior. Ya les había comentado también de que estos se entrelazan. No son por separado cada uno de los convenios. Hay que leerlos de una manera sistémica en donde ustedes van perfeccionando el conocimiento a través de la lectura de todos de estos convenios. Pueden tomar parte de el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por el otro lado el CEDAW respecto a la defensa de una clienta que tengan que sea mujer. En este caso en particular, la igualdad entre hombre y mujer va a establecer de que en la misma actividad, el hombre y la mujer tengan los mismos derechos.
También el derecho al trabajo, no solamente el tenerlo, sino que una vez teniendo el trabajo, se le respeten aquellos otros derechos que por ley, por la Constitución, les sean debidos. O sea, ustedes no nomás por tener el trabajo, no implica que ya tengan la posibilidad de que renuncien al aguinaldo, a la prima vacacional, ¿cómo se llama? A las primas dominicales, por ejemplo, a las utilidades que tenga su empresa, si se trata de una empresa privada, o bien aquellos bonos o aquellas participaciones cuando son servidores públicos por su trabajo. Ese tipo de situaciones son derechos que son adquiridos y son irrevertibles una vez que son entregados. Es decir, si ustedes les dan desde un principio 10 días de descanso en el año, entonces los pueden reducir. Son irrenunciables y son progresistas gracias a este tipo de pactos. También está el derecho a la seguridad social. Ya hemos hablado de que si bien todos tenemos, vamos, había el concepto del seguro social y el ISSSTE, estos llevaban un poquito más de mano. Había algo que era el seguro popular. Lamentablemente en este sexenio se echó para abajo y le dio en la torre de manera regresiva a este derecho que la mayoría de las personas debería de tener y no lo hemos tenido. Sin embargo, es una obligación del Estado el mantener la seguridad social en todos los aspectos y también creo que ahorita lo vamos a ver. También el derecho a un adecuado nivel de vida. Les comentaba de que no solamente tenemos derecho al trabajo, sino que a no vivir inseguros. O sea, el hecho de que yo esté en mi casa, debo de tener la tranquilidad de que nadie va a venir aquí y me va a asaltar o me va a robar mi casa. Eso sería, vamos, dentro de lo que cabe, un adecuado nivel de vida. El de que tenga agua, luz, lo básico. Hace unos años querían que el Internet formara parte de los servicios indispensables como un derecho humano que era algo interesante y bastante, no solamente interesante, sino algo muy bueno, porque prácticamente todos necesitamos el Internet ya. Es uno de los aspectos que quizás hace 20 años era impensable y actualmente, repito, es necesario. O sea, para todo lo necesitamos. Ya hemos pasado esos obstáculos de paranoia, de que todo el mundo está espiándonos. La verdad es que gracias a este tipo de sistemas hemos evolucionado un poquito más en cuanto a nuestra forma de relacionarnos socialmente hablando, así como podemos estar hablando nosotros aquí en este momento, ustedes en su casa, en su trabajo, e incluso en el auto, y me consta porque he dado clases, bueno, no, aquí, no en estos momentos, pero por ejemplo, he dado capacitaciones en mi trabajo a través del carro. Me he estacionado y he estado llevando a cabo esta situación porque me lo permite los medios electrónicos. Y el hecho de que hagamos esto también implica una transferencia de conocimientos y forma parte de un adecuado nivel de vida. Vamos, no se diga, ustedes a lo mejor, ustedes tienen la posibilidad de tener internet, ya sea en su celular o a través de sus computadoras, pero imagínense a aquellas personas cuando inició la pandemia, pues no tenían esta posibilidad de llevar a cabo esta situación de videoconferencias a través porque no tenían internet, a través de estas plataformas. Se hizo un cambio y, por ejemplo, en algunas clases se dan a través de televisión o bien a través de medios de comunicación como esta. Pero, repito, se necesita un adecuado nivel de vida. Eso nos falta muchísimo. Aumentó muchísimo en este año, bueno, del año pasado a el nivel de pobreza. Y eso también implica pobreza en alimento, en calidad de vida, o incluso seguridad social. Digo, si no tienes seguridad social, si por alguna razón, sobre todo las personas que
lamentablemente se contagiaron de COVID, pues implicaba un desembolso bastante importante de dinero. No se diga del desgaste físico de la persona y también de la familia por esa situación. Y si no tenemos la seguridad social, pues lamentablemente algunas personas, como prácticamente, bueno, ahorita vamos 235,000 personas fallecidas por esta situación. Y que no, bueno, creo yo en lo particular que no debió haber sido de esa forma, pero para ello necesitamos seguridad social y no llegamos a responderle a la sociedad en general de esta situación. También el derecho a una salud física y mental. Esto va relacionado con la seguridad social, en particular en salud, vamos, o sea, nosotros, lo que les decía, el hecho de que tengamos hospitales y que tengan un funcionamiento adecuado, implicaría de que no sea una desgracia para una familia. Y no solamente física, también mental. Porque ustedes, a lo mejor lo vemos algo sencillo, pero si a alguien, lamentablemente, le cometen algún delito, ya sea que lo secuestren, lo asalten, el estrés incluso en el trabajo, eso va haciendo un trastorno en la mente y vamos, no sé ustedes, pero en lo particular, yo no he ido con un psicólogo que debería, porque eso te da una salud mental. El hecho de que alguien que es experto en estas situaciones de estrés te apoyen en esta situación, híjole, te quita mucho peso. Y aquí en México, esa situación en particular no está tan bien, no digo evolucionada, pero bien desarrollada, al grado de que pues prácticamente no existe un apoyo psicológico más que a víctimas y en particular en materia de delitos. Pero en teoría también deberían tener todas las empresas algún psicólogo o bien algún tipo de ayuda. Generalmente se justifica a través de las vacaciones. El hecho de que se desentiendan del trabajo para el patrón implica que ya hay una salud mental, vamos, hay una satisfacción en cuanto a la salud mental. La verdad es que les falta muchísimo. Y sobre todo, hay algunos trabajos que implican, vamos, quitarse ese peso de algún tipo de trauma. No me imagino, por ejemplo, una persona, bomberos o policías o incluso los médicos, que ellos son los encargados de la salud física. Hay situaciones de emergencia que les llega, es decir, ¿cómo se llama? Les provocan un trauma mental y necesitan esta salud y no lo hemos tenido. Para eso también está el Tratado Internacional, para que si por alguna razón ustedes o sus clientes necesitan este tipo de apoyo, lo pueden solicitar a través del Pacto Internacional de Derechos Humanos. También el derecho a la educación. No estoy hablando, vamos, ustedes como universitarios, hasta aquí no llega la educación gratuita. Sí permite que tengan acceso ustedes a la universidad, pero yo, por ejemplo, hace 20 años, nomás había 3 o 4 universidades, no había forma de conocer, vamos, había mucha competencia en cuanto a las carreras y no había tanta demanda, al grado de que muchas personas se quedaban sin la posibilidad de educación universal, como en este caso de la universidad. Afortunadamente aquí en Aguascalientes ya tenemos muchísima oferta educativa en donde nos podemos incluso especializar o como algunas personas hacer nuestra licenciatura, posgrado e incluso postdoctorado. Ya hay algunos que son que están especializados en investigación postdoctoral. Pero necesitamos lo que es la educación. Gracias al Pacto Internacional, tenemos incluso actualmente en México el derecho a los jóvenes y jóvenes adultos, la posibilidad de tener primaria, secundaria y hasta la preparatoria. Todavía nos falta también muchísimo, bastante yo diría, pero en este rubro
salvo la calidad de algunos, del sistema educativo en México, ahí estamos peleando porque estamos trabajando con 3 sistemas educativos, previo al de Vicente Fox, después el de Felipe Calderón, luego y este último, bueno, con Peña Nieto, y el último Andrés Manuel, que quita el último para, vamos, nos volvemos al anterior, que era el de Felipe Calderón, en donde la estructura, vamos, no estaba tan bien cimentada y actualmente les falta un poquito para, pues para poderlo aplicar, vamos, y más aún ahorita que estamos en pandemia. Y lo que es el derecho a la vida cultural y beneficiarse del progreso científico. Este último, el claro ejemplo es a través de las vacunas. No sé si a alguien ya le tocó, pero si por alguna razón México obtuviera, no solamente importara las vacunas, sino que también creara las vacunas, nosotros tendríamos que beneficiarnos al respecto. ¿Cómo? Aplicándonos primero a nosotros y después a toda la sociedad internacional. Pero el derecho cultural no lo vemos tampoco muy, quizás a lo mejor no tan importante, pero sí es importante para su desarrollo, que tiene que ver mucho con lo que es la salud mental. Digo, ustedes ven aquí en Aguascalientes algún tipo de vida cultural, y salvo los museos, que mis respetos, aquí en Aguascalientes tenemos muy buenos museos, pero no tenemos elementos o no hay mucha propaganda en cuanto al desarrollo cultural de Aguascalientes. Obras de teatro tenemos muy pocas y todo lo dejamos en lo que es el Día de Muertos y la Feria Internacional de San Marcos. Quitando eso, pues no hemos generado aquí algún tipo de cultura incluso interna, vamos, de Aguascalientes. Tenemos tanta historia y tanta, pues literalmente tanta cultura, que incluso no sabemos de ella. Tenemos muchas historias, tenemos muchas situaciones que podemos desarrollarlas y formar parte de ella, sentirnos parte de ella, y lamentablemente no lo hemos hecho. Estamos hablando aquí en el estado. Imagínense en México, que tenemos una diversidad cultural impresionante. Si me hablan de gastronomía, tenemos de toda, desde Tijuana hasta ¿cómo se llama? Acá en este lado, a Mérida, tenemos infinidad de bailables, de cantos, repito, de gastronomía, incluso áreas geográficas. Tenemos turismo de lo que ustedes quieran, de todo, desde y también en el cielo, de paracaídas, en el suelo, en la playa, racings, vamos, hay muchísimo que tenemos, y sin embargo, no lo hemos utilizado y no hemos ejercido este derecho. O incluso el formar parte de esta cultura. Ustedes a lo mejor tienen la oportunidad o quieren tener la oportunidad de tocar algún instrumento musical, cantar, ser actores. Esa situación aquí en Aguascalientes y en general en México son muy pocas oportunidades y necesitamos tomarlo en cuenta, porque la verdad es que no hay tanto como tal. Y eso agréguenle, o más bien quítenle, el que algunos programas importantes, tanto científicos como culturales, pues se quitaron en este sexenio. Y también tenemos otro tipo de derechos que son agregados por el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Está el protocolo llamado, bueno, es el protocolo de San Salvador, pero es el protocolo adicional al Convenio Americano sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Existe el no protocolo, sino en sí un convenio en donde, vamos, repite los otros derechos que les acabo de mencionar, pero a nivel regional. Aquí se agrega lo que es un medio ambiente sano. No sé si se han fijado en los últimos meses, en Aguascalientes en particular, la calidad del aire ha disminuido muchísimo, al grado de que se ha estado tomando en consideración algún tipo de sanción, o bien un tipo de hoy no circula. Afortunadamente todavía no llegamos a esa
esa situación, pero el hecho de que nosotros respiremos ese aire que es prácticamente veneno, eh, es una de las causas de muerte a nivel mundial. Bueno, dentro de las causas de causas de muerte a nivel mundial es precisamente la inhalación de respirar aquellas sustancias tóxicas como son el CO2 o bien a los fluoroclorocarbonos. Bueno, esos no los respiramos como tal, pero todos aquellos metales pesados que salen de los carros, de los camiones. No sé si han visto algunos camiones antiguos que prácticamente parecen chacuacos, o sea, avientan humo negro, pero negro, y toda esa situación, agréguele en algunos casos, cuando existe una temperatura determinada, se hace como una cúpula en donde no permite moverse lo que son esos aires ya contaminados. Pero agréguenle, por ejemplo, las ladrilleras, que si bien ya se encontraban anteriormente a las afueras de las ciudades, pues actualmente ya las absorbimos a través de el tercer anillo de Aguascalientes, y eso también provoca el aire un poco tóxico que nos puede provocar algún problema respiratorio. Repito, es una de las causas importantes a nivel internacional. Y entre otras cosas, México se ha suscrito a estos protocolos precisamente para evitar cualquier acto que vaya en contra de un medio ambiente sano. Es decir, hemos firmado y estamos obligados a hacer cualquier cosa para mejorar nuestro medio ambiente. Afortunadamente en México tenemos varios pulmones, llámese bosques, tenemos una estructura, una geografía, no digo perfecta, pero sí le da mucho apoyo a lo que es el medio ambiente. Sin embargo, el hecho de que se haga la tala de árboles desmedida, como pasa en algunas zonas de Chiapas, de Oaxaca y sobre todo en Michoacán, eh, ha provocado algún tipo de problema. O bien las aguas, en la contaminación en los ríos, en los océanos, por parte de ciertas empresas, y que la autoridad está obligada a que se lleven a cabo ciertos protocolos sanitarios, es decir, de que las empresas no tiren residuos tóxicos a los ríos, porque eso va a provocar incluso enfermedades a la redonda, a la sociedad que se encuentra alrededor de ella. Y vamos, al final de cuentas, es perjudicial también para la autoridad, porque el hecho de que permita esa situación les va a revertir, o sea, todo lo que pudieran ganar de esas empresas terminarían pagándolo a través de hospitalizaciones, indemnizaciones a las familias. ¿Por qué? Por una cuestión que se pudo haber evitado. Entonces, tenemos ese derecho, eh, bueno, y sobre todo tener energías renovables que lamentablemente pues con las últimas reformas y con el último revés que le dieron a alguien, bueno, a las personas que se fueron al amparo respecto a la reforma energética, en particular eléctrica, eh, híjole, lo más probable es de que se vayan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a lo mejor ahí es donde se revierte esta situación. Pero de que aquí llegue allá, pues nos vamos a tardar un ratito. También el derecho a la protección de las personas de edad o edad avanzada. No, no le quiero llamar mayores de edad, bueno, todas las personas que son de 60 en adelante, eh, prácticamente y en muchas ocasiones las tenemos olvidadas. Nosotros como seres humanos, pues necesitamos de atención desde que nacemos, mucho más cuando nacemos, pero a veces se nos olvida aquellas personas que van a necesitar de nosotros, por ejemplo, vamos, si tenemos hijos, llegan a olvidarse, o nosotros como hijos llegamos a olvidarnos de nuestros papás, o bien incluso la propia sociedad se olvida de ellos. Y lamentablemente creemos que son, híjole,
ya no, vamos, que ya no sirven en cuanto a su, vamos, a su empeño laboral, ya no son, ya no son, eh, vamos, no, ya no, como ya no forman parte de la mano laboral, ya los sentimos como obsoletos en cuanto a la sociedad, cuando estas personas son las que tienen mayor conocimiento, tienen mayores posibilidades de apoyarnos como sociedad. Vamos, anteriormente, previo a la conquista, las tribus tenían su consejo de ancianos en donde ellos eran los que decidían. ¿Por qué? Porque se les respetaba. Tenían esa posibilidad de que con su conocimiento pudieran apoyar a toda a una nueva generación. Lamentablemente, hemos olvidado a estas personas, bueno, a las personas de edad, y a través de estos derechos, tanto económicos, sociales y culturales, se han rescatado. Se les ha dado posibilidad de que sean, de nuevo cuenta, sean activos laboralmente hablando, se les dé una preferencia, por ejemplo, para algunas empresas, para que se les dé un subsidio a la empresa que contrate a estas personas, o bien se les da algún tipo de apoyo, como es el caso de los programas sociales, para que pues sigan subsistiendo. Si bien es cierto que es muy poco este tipo de apoyos, por lo menos es algo respecto a un nada que no se llegó a hacer en mucho tiempo. Entonces, esto es gracias también al protocolo de San Salvador. También el derecho a la niñez. Hay una convención internacional sobre los derechos de los niños, pero este es más específico porque también los niños necesitan cultura, necesitan ser arropados por la sociedad y sobre todo ser protegidos en materia laboral, porque ya les he comentado, vemos en las calles, en las esquinas, cómo hay niños trabajando. Hay niños vendiendo chicles, vamos, frutas o haciendo malabares. Eso no debería de ser. Sin embargo, vamos, no hemos llegado a disminuir esta situación, pero es un derecho y se tiene que erradicar. Y también los derechos de protección de las personas con discapacidad, que es otra situación. Aquí en México tenemos aproximadamente el 10% de nuestra población con algún tipo de discapacidad. Y creo que ya les había comentado, discapacidad es el término correcto. Eh, Discapacidad y ya le damos el nombre en referencia. Nosotros, bueno, yo en lo particular sí me siento discapacitado en algunos aspectos o habilidades, pero en específico aquellas personas que tienen alguna discapacidad física o motriz y en algunas ocasiones mentales, son discriminados y son alejados de la sociedad cuando también tienen la oportunidad de trabajar, cuando tienen la posibilidad de relacionarse. Yo hace poquito vi una persona que tenía una discapacidad mental, que se graduó en Derecho y la verdad es que tiene más lucidez que uno. O sea, tienen mayor inteligencia que en lo personal a mí me falta y me falta mucho. Entonces, esas situaciones también son defendidas a través del protocolo de San Salvador. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario, alguna opinión que quieran aportar a esta clase? ¿Todo bien? Bueno, si no, Todo bien, profesor. muchas gracias. Entonces, seguimos. Eh, ¿Qué obliga? Ya les dije todos los derechos que tenemos en esta materia, en los derechos económicos, sociales y culturales. Pero ¿qué problema, bueno, qué obligaciones tiene el Estado? Pues si es el que firmó, pues tiene que darnos esta garantía. Y lo vamos a hacer, como ya lo vimos anteriormente con el CEDAW, tiene la obligación, tiene tres obligaciones importantes: respetar, garantizar y satisfacer. El primero de ellos exige de los estados que se abstengan de ingerir en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Si bien es cierto, es dejar hacer, dejar pasar, la verdad
es de que tienen que realizar algún tipo de modificación de normas, modificación de estructuras administrativas para que se logre aterrizar este tipo de derechos. También está la obligación de garantizar, es decir, exige de los estados que se opongan a la violación de estos derechos por terceros. Lo que les decía, cuando existe una posibilidad de violación de algún derecho humano, por ejemplo, de datos personales, la autoridad tiene y está exigido de que se protejan estos derechos. ¿Cómo? A través de una ley. Esta es la forma más sencilla, pero también tiene el CONAPRED para poder defenderlo. O está, por ejemplo, el Profeco. Cuando existe una discriminación ante un consumidor, ellos van a defender cualquier tipo de violación respecto a los derechos de los ciudadanos. Y también la obligación de satisfacer. Exige de los estados que adopten disposiciones legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otra índole para promover el pleno ejercicio de estos derechos. No solamente era, repito, era de firmar, eso es fácil e incluso es muy fácil y sencillo, pero lo importante es de que cumplan y para cumplirlo pues tiene que haber algún tipo de acción, algún tipo de implemento por parte de las autoridades para que todos nosotros tengamos esos derechos. Me gustaría algún momento de mi vida o de su vida también, de que no solamente si por alguna razón alguna empresa o la propia autoridad les violentara algún derecho humano, que hubiera un proceso sencillo o ágil que pudiera hacer una interpretación sobre dichos derechos, de defenderlo o incluso de hacer una audiencia al respecto. La verdad es que todavía nos falta muchísimo y no es nada más problema de México, también es problema de toda América Latina por cuestiones quizás históricas o también políticas, pero todavía nos falta mucho, pero estas son la necesidad o lo que se tiene que obligar el Estado para cumplir con este protocolo. ¿Ok? Respecto a las personas de edad y los derechos económicos, sociales y culturales. A ellos, aquí está. Hay un amplio reconocimiento de las personas de edad como un grupo especial de interés. Como ya les había señalado, a las personas mayores de 60 años, pues a muchas veces sufren algún tipo de prejuicio y sobre todo hay una violación de sus derechos demasiado desproporcionado respecto a cualquier violación de derechos humanos. Híjoles, no sé si, bueno, a mí me tocó mucho, sobre todo en la universidad, yo hice mi servicio social, hicimos un proyecto en donde visitábamos algunos asilos de ancianos y la verdad es que estaban en condiciones muy deplorables. Si bien es cierto, existían los buenos oficios de las personas que apoyaban a estas personas, la verdad es de que eh, les faltaba económicamente hablando, les faltaba aportaciones y la verdad es que el tener a una persona de edad avanzada, la verdad es que era muy complicado, porque necesitaba pastillas, bueno, medicamentos, ocupaba espacios libres y la verdad es que en donde se encontraban, la verdad es que era muy reducido el espacio y sobre todo no cumplía con ciertos aspectos, pues yo diría reglamentarios. Tratamos de mejorarlo, dejamos la semillita y hasta el momento pues ha funcionado, la verdad, pero ahí se nota mucho cuando se trata de derechos humanos. Como, repito, ya cuando estamos en el ocaso de nuestra vida, muchas veces se nos olvida a estas personas y, y no las apoyamos. Si bien es cierto, repito, en algunas regiones se les da su posición como debe de ser, la verdad es que en general en México nos ha faltado muchísimo. Y para eso existen este tipo de protocolos que ojalá se perfeccionaran.
repito, ya dimos el primer paso. Nuestro presidente lo dio de muy buena forma, creo yo, en donde pues desde que estuvo en la Ciudad de México, estuvo dando estas aportaciones, si son muy mínimas, era una aportación importante respecto a la calidad de vida de las personas. Y sobre todo, quienes están obligados o quienes están obligados, simple y sencillamente se desatienden o, vamos, no cumplen con esa obligación, válgame la redundancia. También el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es de opinión de que los estados parte del pacto están obligados a prestar especial atención al fomento de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de estas personas. Si bien es cierto, nosotros como ciudadanos tenemos bueno, no ciudadanos, como hijos, tenemos la obligación de, algún momento dado, porque tarde o temprano vamos a tener que apoyar a nuestros padres o a las personas de edad mayor para su calidad de vida. Y la autoridad tiene que hacer ya sea algunos cambios en cuanto a la sociedad, ya sea cambiarle el chip o bien generar infraestructura para el apoyo de estas personas y sobre todo, bueno, yo he visto en materia jurisdiccional en donde ya a los hijos se les obliga a cumplir con su responsabilidad de lo mismo, de hijos, y salvaguardar o proteger bueno, a las personas de edad. ¿Ok? Por otra parte está lo que es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Se tiene que crear subsidios no contributivos, es decir, alguna especie de apoyo, incentivo, es mejor, de mejor manera. Un incentivo u otro tipo de ayuda para todas las personas, independientemente de su género, que carezcan de recursos para alcanzar una edad especificada en la legislación nacional. En ocasiones, como les decía, el nivel de derechos entre hombres y mujeres no es el mismo. Y muchas veces, lamentablemente, las mujeres están en un nivel más bajo en cuanto al derecho. Se necesita que nivelar la balanza para que los hombres y mujeres tengan el mismo derecho, o bien se haga algo equitativo. Y para ello se propone, por ejemplo, yo he visto el caso de el Estado de México, que tienen una tarjeta en donde a las mujeres que son jefas de familia se les da una aportación para que haya un equilibrio. Vamos, es muy complicado, sé que es muy complicado el tener una familia, y cuando falta uno de las dos personas, de la pareja, o bien cuando es una madre soltera, es necesario, o es padre soltero, bueno, en este caso, quien ha sido disminuido es la mujer, por eso me evoco a la mujer. Pero ellos, cuando se necesita, tiene que haber un apoyo por parte del Estado para equilibrar su nivel socioeconómico, y para eso están ese tipo de apoyos. En cuanto al derecho de trabajo, es adoptar medidas que eviten la discriminación por cuestiones de edad en el empleo y la profesión. Algunas ocasiones existe dentro del empleo lo que le llamamos como workaholic o ¿cómo moving, creo que se llamaba así. Es hostigamiento por parte ya sea del patrón o de los empleados respecto a una persona. Y eso también es una discriminación, y sobre todo es una violación de derechos humanos. También el garantizar no workaholic es cuando trabaja excesivamente. Era el otro, el moving, o bien, ¿cómo se llama? El, por parte de haya un hostigamiento por parte de los empleados. Garantizar condiciones seguras de trabajo hasta la jubilación. Híjole, no sé si se han fijado, pero en algunos trabajos, algunas personas, antes de que lleguen a la jubilación, los corren o hacen una maquinación de tal manera de que no se le paguen a los empleados lo justo, o bien lo que señala la ley. Vamos, es algo que si está señalado en la ley, pues se tiene que cumplir.
Repito, hacemos chicanas en algunas ocasiones y evitamos este tipo de situaciones. Para eso está el Estado y para eso tiene que proteger este tipo de derechos. ¿Y cómo lo hace? A través de la Profedet. Es una institución de protección tanto del de los trabajadores, pero tiene alcances de derechos humanos. Y poner en marcha programas de jubilación preparatorios. En algunas ocasiones se tiene que prever y hay a veces que se utilizan incluso los apoyos por parte de los trabajadores para que en un tiempo determinado, cuando ya estén a punto de jubilarse, esos ahorros extra que se obtuvieron a través de su trabajo sean redituados o sean devueltos para que se utilicen en una vida digna posterior a la jubilación. También están los derechos de seguridad social, establecer regímenes generales de un seguro de vejez obligatorio. Esto lo señalo porque así está señalado, valga la redundancia, en la Convención el Pacto de San Salvador. Pero la verdad es que aquí en México vamos a tener un problema en los próximos años bastante fuertes, precisamente por el sistema de jubilaciones. Vamos a llegar a un momento dado en donde la pirámide poblacional se va a volver rectangular y posteriormente se va a convertir en un triángulo inverso, en donde la potencia laboral va a ser menor que las personas que están en edad de jubilarse, es decir, de no ser potencialmente de no ser económicamente activos. Y eso nos va a dar en la torre en este país si en este momento no logramos modificar esta situación. Ya lo hicieron, vamos, ya lo pensaron en el tratado, sin embargo, México nos falta todavía hacer algo y ya se nos está acabando el tiempo para poderlo aplicar. Y derechos de protección a la familia, lo tenemos en nuestra Constitución de Aguascalientes, pero tenemos que tener ciertos servicios en favor de la familia. Ya les he comentado, la familia como tal es el núcleo de una sociedad y como tal tiene que ser protegida por cualquier tipo de acto que la violente, que la corrompa. Eso lo tenemos que evitar y para eso están ese tratado internacional y los jueces tienen que evitar de cualquier forma la posibilidad de que se haga esta ruptura. También el derecho a un nivel de vida adecuado, ya les había comentado, se desarrollan políticas que favorezcan la vida en sus hogares por medio de mejoramiento y adaptación de sus viviendas. Híjole, ya les había comentado respecto a que hay unas casas que la verdad es que no tienen posibilidad alguna de llamarlas como una vivienda digna. O sea, en 90 metros cuadrados es muy poco terreno para toda una familia. Generalmente, de hecho, originalmente el concepto de viviendas pequeñas era porque querían que hubiera familias pequeñas. No sé si se acuerdan, a mediados de los 80s empezó a haber este boom de disminuir la familia a uno, a máximo dos niños por familia, y por lo tanto, pues si eran dos personas, pues no necesitaban tanto espacio para su desarrollo dentro de la sociedad. Lamentablemente, por los costos y por la población como tal, en una casa que en teoría es para 3 personas, viven 6, viven 10 personas. Y ese tipo situaciones hacen que lamentablemente no haya un desarrollo generalizado de toda la familia en ese lugar o en esa casa en particular. Lo que necesitamos es volver a hacer una estructura o reafirmar este concepto de derecho de una vida adecuada y mejorar la calidad de las casas para que haya una mejor calidad de vida por parte de sus integrantes o los que viven en ella. Y por último está lo que es el derecho a la salud física y mental, que ya lo habíamos comentado. Bueno, está el derecho a educación, que también ya lo vimos, acceso a distintos niveles de ciclos educativos. Afortunadamente, repito, estamos en una época o en una situación en donde lamentablemente estamos en este cambio cultural
donde apenas estamos comenzando a utilizar este tipo de mecanismos electrónicos, hacer este tipo de videoconferencias. Yo creo que dentro de un año o 2 años va a ser común que en lugar que vayamos a clase o cuando se trate solamente de actuaciones prácticas o de generar algún tipo de práctica respecto a la materia, es cuando vamos a ir otra vez a las aulas. Todavía falta un poquito, vamos a llegar a un momento en donde existe lo que es la educación híbrida, pero vamos, todavía nos falta un poquillo, pero ya lo estamos logrando. Facilitar la alfabetización educacional permanente y acceso a las universidades. Eso ya lo tenemos más o menos. Ha disminuido muchísimo lo que es la analfabetización, mejor dicho. Cuando iniciamos como país, era el 1% los que podían leer y escribir aquí en México. Bueno, a mí en particular me impresiona mucho eso. O sea, de toda la población, éramos aproximadamente 25 millones, y de esos 25 millones solamente el 2.5 sabía leer y escribir. O sea, ese sería el 10%. Miento, 250,000 personas. Solamente 250,000 personas. Y eran los que nos gobernaban, casualmente. Eran todas las personas que en el coto de poder siempre estaban peleando. También promover programas no estructurados basados en la comunidad y orientados a el esparcimiento. Recuerden que vivimos en un país que es multicultural, donde tenemos mucha población indígena y sobre todo cada uno tiene su lengua. Aproximadamente existen 42 lenguas indígenas que se sigue utilizando aquí en nuestro país. Luego entonces, pues debemos adecuar todo lo que es libros, lo que son los maestros que están apoyando en la educación de los niños, utilizando su idioma y también apoyándolos para que entiendan el idioma español, que forman parte. Para nosotros es muy sencillo, pero no sé si para ellos, por su situación social, les sea un poco imposible, o más bien no sea poco probable que puedan aprenderlo. Al final de cuentas, el Estado tiene la obligación de apoyarse, de adaptar todo este sistema educativo para que ellos aprendan y aprendan correctamente. Eso también es otra actividad que nos falta muchísimo. Ya para concluir en la clase del día de hoy, la adopción de una Convención Internacional de los Derechos de las Personas contribuiría, primero, especificar los derechos económicos, sociales y culturales e identificar, nuevos derechos que deben ser protegidos en los escenarios sociodemográficos actuales, es decir, los ciudadanos. Cuando un Estado ya tiene definido la forma en que va a llevar su plan social, en este caso, bueno, nosotros tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, debemos de definir hacia dónde vamos y a partir de ahí solicitarle a la población o a la sociedad que se vaya especializando en ciertos aspectos, en ciertos rubros. En lugares, por ejemplo, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en donde, dentro de lo que cabe, lo más fuerte es lo que es el turismo, lo que es la agricultura. Vamos, esta situación va a llevar a que en el Plan de Desarrollo Nacional, Plan Nacional de Desarrollo, se estructure, por ejemplo, que se aumente la producción de agrícola en en esta zona. O por ejemplo en el norte es más común lo que es la ganadería. Entonces, implementar o generar ciertos recursos, ciertos programas que hagan el boom en esos lugares para que se pueda llevar a cabo de manera, para que haya un desarrollo económico en esos lugares, en lo particular, en lo específico. También eliminar la enorme dispersión existente en la actualidad, así como esclarecer las posibles ambigüedades en relación con
el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. También lo he señalado anteriormente, las clases están muy bien definidas aquí en México, alta, media y baja. Ese tipo de dispersión provoca, entre otras cosas, algún tipo de fricción en la propia sociedad y por lo tanto una discriminación al respecto. Vamos, el hecho de que haya pobres y haya ricos, eso va a provocar siempre en una sociedad, diría Karl Marx, un choque histórico en donde los pobres van a querer ser ricos y viceversa, bueno, y los ricos van a querer mantenerse. Entonces, esta situación se tiene que dispersar, bueno, más bien se tiene que eliminar. No llega, creo yo que no sería conveniente que llegáramos a una política comunista o socialista, pero sí necesitaríamos hacer una redistribución de riquezas, diría Adams, en donde aquellos que son ricos se haga una proporción, se utilice a través de las aportaciones tributarias, se remodifique esa riqueza y se pueda distribuir en aquellos que no han tenido la posibilidad de desarrollarse. Va a llegar un momento en donde cuando se haga este tipo de redistribución, va a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran posiblemente en la clase baja y puedan ir desarrollándose paulatinamente hasta llegar hasta una clase rica, quién sabe. Ha habido muchas personas, muchas, ¿cómo le llaman? Relatos de vida en donde alguien que empezó con muy poquito llegó a ser un gran magnate. Está como el dueño de Virgin, en donde él, vamos, tenía un puesto de discos y terminó, hace la semana pasada, logró llegar al espacio. O sea, es algo también impresionante y digno de comentar. Intensificar el nivel de vigilancia y promoción internacional de las prácticas de los estados, es decir, la vigilancia a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y dotar de un firme marco normativo para el diseño e implementación de políticas nacionales e internacionales específicas basadas en un enfoque de derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, hasta aquí el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Mande? No, maestro, ninguna duda. Claro. Gracias, Itzel. Sí. Bueno, entonces, si nadie tiene alguna duda, les comento que a más tardar mañana, a mediodía, van a tener la actividad de la semana. Van a ser 2 preguntas porque nomás tuvimos 2 clases y nos estaríamos viendo, escuchando y oyendo, escuchando, viendo o escribiendo en la siguiente sesión, que sería el lunes. ¿Sale? Descansen, bonito fin de semana. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Itzel.